¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con la siguiente clase de la unidad 4 de circuitos eléctricos 1, que es el análisis transitorio. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver las aplicaciones de la transformada de Laplace en la resolución de circuitos. Es decir, los conceptos básicos antes de poder empezar a resolver los circuitos que nos interesan. ¿Vale? Recordemos que en la clase pasada vimos un poquito de la transformada de Laplace, que es una herramienta imprescindible que nos va a servir para calcular estos circuitos. Igual, nada más les menciono que la transformada de Laplace también sirve para otro tipo de sistemas físicos. Entonces, de ahí radica la importancia de estudiarla de manera correcta, ¿no? En la clase pasada vimos que existen diferentes formas de resolver la transformada de Laplace. Una de ellas, pues les mostré también que puede ser resuelta mediante el uso de software. Nosotros vamos a utilizar el software para poder resolverlo. Claro que también si ustedes son muy buenos en la parte de la matemática, pues la pueden resolver a mano. Sin embargo, les va a llevar mucho tiempo hacerlo, ¿no? O sea, realmente lo que buscamos en esta materia es entender cómo es la respuesta de un circuito ante la excitación de una fuente, por así decirlo, ¿no? Y para eso, pues realmente yo no les voy a evaluar que su transformada de Laplace. Lo que les voy a evaluar, pues va a ser que el circuito lo puedan ustedes resolver. Es decir, que ese circuito puedan transformar esa ecuación diferencial en una ecuación mucho más fácil de resolver, es decir, una ecuación algebraica utilizando la transformada de Laplace. Y al final, pues una vez que traten esas ecuaciones, obtengan su transformada inversa y hallen la solución. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a aplicar las mismas leyes de circuitos? Sí los vamos a aplicar. Todo lo que hemos visto ahora se hace unión de todos los conocimientos para aplicarlo en esta última unidad. Entonces tenemos que ver a los circuitos eléctricos como un sistema, es decir, un modelo matemático de un proceso físico que relaciona su entrada con su salida. Es totalmente válido considerar los circuitos como sistemas. Históricamente los circuitos se han estudiado como un tema diferente de los sistemas, por lo que en realidad se tratará acerca de los circuitos y sistemas en este capítulo, tomando en cuenta que los circuitos no son más que un tipo de sistemas eléctricos. Bueno, ¿por qué se le dice que un circuito es un sistema? Aquí está la definición. Relaciona su entrada con su salida. Es decir, si nosotros tenemos aquí un sistema, es decir, un circuito, ¿de acuerdo? Y a ese circuito nosotros le metemos una entrada, es decir, una entrada, ¿a qué se refiere? Pues podemos variar el voltaje, podemos incrementar la corriente en ese momento, etcétera. Ese voltaje o esa corriente que nosotros vamos a variar, pues está representada por una función. Recordemos que todas las formas físicas, incluido voltaje, corriente y todo lo demás, pueden ser representadas mediante funciones. Entonces, ¿qué es lo que pensamos obtener? Bueno, ¿cómo va a reaccionar ese circuito al meterle un impulso o una... Sí, vamos a llamar a hacer una variación en la entrada, de tal forma que acá el sistema va a reaccionar y por ende nos va a dar una salida. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la función de entrada como una función que depende del tiempo y la salida como una función que depende del tiempo. Y acá vemos que el sistema está relacionada con una función que depende de la frecuencia, es decir, la transformada de Laplace. Así es. ¿Por qué está relacionado de esta forma? Bueno, porque primero tenemos nuestra entrada, tenemos que aplicar la transformada de Laplace de tal forma que a nuestro sistema le agregamos esta entrada, hacemos el tratamiento de esas ecuaciones sencillas y al final obtenemos la salida con una ecuación o una función que depende del tiempo. ¿Vale? Para eso sirve la transformada de Laplace.
Acuérdense, la transformada de Laplace lo que hace es lo siguiente: transforma una ecuación diferencial a una ecuación lineal básica, es decir, álgebra básica, de tal forma que ustedes agarren esa ecuación, la traten hasta hallar una solución, y de ahí a esa solución le tienen que aplicar la transformada inversa para hallar la solución real, es decir, la solución que depende del tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Ahora, una vez que ustedes han dominado la forma de obtener la transformada de Laplace y su inversa, ya sea que lo hayan dominado o utilicen el software, ya están preparados para emplear la transformada de Laplace en el análisis de circuitos. ¿Cuáles son los pasos para aplicar la transformada de Laplace en los circuitos? Lo que les comentaba. Primero, tenemos un circuito, ya sea que tenga resistencias, bobinas y capacitores, que está en el dominio del tiempo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es transformar ese circuito en el dominio del tiempo a un circuito en el dominio de S, es decir, aplicando la transformada de Laplace, de tal forma que el circuito que está en el dominio del tiempo se transforme en una ecuación sencilla, ¿de acuerdo? Esto es ecuación diferencial, lo transformamos a una ecuación algebraica simple. Después de eso vamos a resolver el circuito, lo que nos piden hallar en ese circuito, ya sea voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, inductancia, lo que nos están pidiendo hallar. ¿Cómo lo vamos a hallar? Pues lo vamos a hallar utilizando las leyes de los circuitos, ¿sí? Lo que ya conocemos, los análisis de mallas, nodos, superposición y demás métodos que conocemos, Thevenin y Norton. Todo lo que ya conocemos lo vamos a seguir utilizando. Una vez que ya tengamos la solución, entonces aplicamos la transformada inversa de Laplace y así ya regresamos al dominio temporal. Es decir, que la transformada de Laplace nos va a servir para facilitarnos el cálculo de los circuitos. De una ecuación muy difícil, la convierto en una ecuación fácil, la trato, hallo los valores que yo quiero y al final, una vez que tenga la solución, aplico la transformada inversa y con eso ya tengo el resultado. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cuáles son los elementos o modelos de los elementos de un circuito? Bueno, antes que nada, debemos de tener en cuenta que nosotros podemos transformar tanto la resistencia como la inductancia y como la capacitancia en el dominio de Laplace. Es decir, podemos aplicar la transformada de Laplace a una resistencia, a una bobina o inductor y a un capacitor, para que podamos calcularlo de mejor forma, ¿de acuerdo? En este caso, para la resistencia, nosotros sabemos que el voltaje, que depende del tiempo, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Es la ley de Ohm, eso ya lo sabemos. De tal forma que si nosotros hacemos la transformada de Laplace de esto, pues esto, ¿cómo quedaría? Es una función de t. Transformada de Laplace una función de t, quedaría como Bs. La resistencia se queda igualita, y en el caso de la I de t, es decir, la corriente que depende del tiempo, quedaría como I de S. Entonces aquí sería la transformada de Laplace de esto, ¿sí? Ahora, para el caso de una bobina, sabemos que el voltaje de una bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esto ya lo habíamos visto en la unidad pasada, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Transformar esta expresión a Laplace, ¿sí? ¿Y cómo la transformamos? Si nos damos cuenta, esto que está acá es la transformada de una derivada, es decir, le vamos a aplicar, ¿sí? Transformada de Laplace a todo, ¿sí? A todo, ¿de acuerdo? Esto pues es sencillo. Si tenemos una función que es de t, pues quedaría con una función de s. Ahora, aquí tenemos la transformada de L por la derivada. La L, recordemos que puede salir, es una constante, ¿sí? Entonces solamente quedaría esto.
¿De acuerdo? Entonces la transformada de una derivada, ¿cómo la calculamos? Sin necesidad de software. Aquí está. ¿Sí? Si queremos transformar una derivada, tenemos que aplicar esta fórmula. ¿Sí? Es decir, SF de S menos F de 0. Entonces, una vez aplicado esto, observamos que tenemos esta expresión. Si nosotros agarramos y multiplicamos por E de toda esa expresión, nos queda esto. ¿De acuerdo? Ahora, si en esta expresión quisiéramos hallar la corriente, simplemente lo que tendríamos que hacer es despejar la IS, que está en términos de Laplace, de esta expresión, ¿sí? Y nos quedaría 1 sobre SL por VS más I0 de S. Este I0 de S, ¿qué es, jóvenes? Bueno, recordemos que cuando analizamos, en este caso estamos analizando un inductor, una bobina. La bobina puede tener corriente circulando en el momento del análisis, o puede no tener corriente circulando en el momento del análisis, o la bobina puede tener un cierto voltaje en el momento que nosotros la analizamos, o puede no tener un cierto voltaje en el momento que analizamos. Es decir, ¿cómo son las condiciones iniciales de la bobina? Si tiene carga, la bobina, tanto si tiene corriente en ese momento del análisis o tiene voltaje, se dice que las condiciones iniciales no son iguales a 0, ¿sí? Cuando la bobina está descargada, es decir, no tiene ni voltaje ni corriente, se dice que las condiciones iniciales son iguales a 0. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes vean un ejercicio y te diga, según las condiciones iniciales son iguales a 0, ya sé que por la bobina no va a estar circulando ni corriente y no va a tener voltaje. Por lo tanto, esto que ven ustedes acá es 0, ¿vale? Si las condiciones iniciales no fueran iguales a 0, esto tendría un valor, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa cómo es el estado de la bobina en el momento del análisis. Esto es lo que significa esta expresión, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos transformar este circuito que está en el dominio del tiempo al dominio de Laplace, pues simplemente tenemos que aplicar a la bobina la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de una bobina simplemente es agregar una S y le ponemos una L. Es todo lo que tendríamos que hacer, así de sencillo, ¿sí? Nada más le agregamos una S y si sabemos que la bobina tiene un voltaje, o por la bobina hay un voltaje, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que poner la fuente de voltaje, dado caso que la condición inicial de voltaje no fuera igual a 0. O si por la bobina sabemos que la condición inicial dice que hay circulación de corriente, tendríamos que poner una fuente de corriente en paralelo con la bobina, de tal forma que esto lo debemos de anexar en el circuito, ¿sí? Ahora, si no hubieran condiciones iniciales, esto solamente quedaría así como esto, fíjense, ¿sí? No teníamos que poner ni una fuente de voltaje o una fuente de corriente en paralelo. Solamente se pone la fuente de voltaje y la fuente de corriente en paralelo cuando las condiciones iniciales no son iguales al 0, es decir, la bobina tiene voltaje en su interior en el momento del análisis o tiene una corriente circulando en el momento del análisis, según sea el problema, ¿vale? Ahora, para un capacitor, sabemos que la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Eso ya lo habíamos visto también. Ahora, si queremos transformar esta expresión al dominio de S, es decir, aplicar la transformada de Laplace a esta expresión para que nos quede una ecuación algebraica, pues simplemente esto como es una función, quedaría I de S, directito, solo le agregamos la S, y acá teníamos que aplicar la transformada de Laplace de una derivada, que es la misma fórmula que utilizamos anteriormente, que es esta, ¿sí? Solamente sustituimos los valores. Y nos quedaría esto, la C sale porque es una constante, sale de la transformada de Laplace. Al final tenemos esta expresión, de tal forma que si
en este caso despejamos la VS, o sea, el voltaje, tendríamos 1 sobre SC por IS más V0 ds. Lo mismo, ¿qué significa este V0 ds? Significa que si nosotros en el capacitor en el momento del análisis tenemos voltaje, esto va a tener un valor, ¿sí? Si no tenemos voltaje, esto es 0 y solamente utilizaríamos esta parte de la expresión. Eso es muy importante. Estas son las condiciones iniciales. Cuando las condiciones iniciales no son iguales a 0, es decir, tenemos voltaje o corriente en el capacitor, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a utilizar esta expresión. Pero cuando las condiciones iniciales no son iguales a 0, son iguales a 0, es decir, no hay ni corriente ni voltaje en el capacitor en el momento del análisis, esto no lo utilizamos y solamente nos quedamos con esto. Y aquí tenemos la representación circuital del capacitor, en la cual esto está en el dominio del tiempo, ¿sí? Transformado de Laplace, pues lógicamente el capacitor solamente, la transformada de Laplace de un capacitor es 1 sobre SC. O sea, esta es la transformada, así de sencillo, 1 sobre SC. El de la bobina, ¿cuál era? 1 sería SL. En el caso del capacitor es 1 sobre SC. El de la resistencia no lo pongo, pero el de la resistencia es la misma, esa no cambia, ¿vale? Si la resistencia va de 1, 1 se va a poner, ¿vale? Ahora, si nosotros, el problema o en el momento del análisis, sabemos que el capacitor tiene un voltaje, entonces las condiciones iniciales no son iguales a 0, es decir, esto tiene un valor y tengo que agregar en el circuito una fuente de voltaje. Ahora, si en el análisis nosotros sabemos que por el capacitor está circulando una corriente X, por así decirlo, entonces tendríamos que poner esta fuente de corriente en paralelo con el capacitor y anexarla a la parte del circuito que nosotros requerimos analizar, ¿vale? Esto, jóvenes, es sumamente sencillo. Solamente es que se les muestre de manera correcta la forma de poder analizarlo y lo puedan hacer. No se asusten, no se rompan tanto la cabeza. Esto es muy fácil. Conforme vayamos haciendo ejercicios a lo largo de que avancemos con estas clases, van a ver que lo van a poder hacer. Es muy sencillo, sobre todo si ustedes tienen el software, pues va a ser muy fácil, ¿no? Entonces es importante que ustedes el software, los ejemplos que se vieron en la clase anterior, pues los puedan poner en software para que vean cómo se hacen las transformadas. Y acá lo que les comentaba, si las condiciones iniciales son 0, son nulas, es decir, en el capacitor y en el inductor no hay ni voltaje ni corrientes, pues no tendríamos que poner ni siquiera ni una fuente de voltaje ni una fuente de corriente, nada. Así directito andaría. ¿Por qué? Porque pues no tiene ni voltaje, no tiene ni corriente el capacitor o el inductor, entonces esto quedaría de esta forma, ¿vale? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cuando hay condiciones iniciales, tengo que poner las fuentes de voltaje o de la corriente en el capacitor así como está, o en el inductor así como está, ¿de acuerdo? Voltaje o corriente. Cuando las condiciones iniciales son ceros, es decir, no hay voltaje ni corriente en el capacitor, solamente lo agregamos así de esa forma y listo. Entonces, esto sería todo, jóvenes. En la siguiente clase vamos a hacer unos ejercicios para que empiece a quedar claro esto. Y si tienen alguna duda, pues háganmela saber. Por favor, les pido que los que puedan instalen su software, empiecen a utilizar con los ejemplos de la clase anterior para que se les haga más fácil lo que vamos a ver después. Muchas gracias y les deseo éxito.